Bueno, pues continuamos con los profesores. Bueno, esta Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid nos trae profesores e investigadores de muchos sitios, ¿no? Concretamente de Chile. Vienen de Chile y han venido expresamente a contarnos lo que están haciendo, ¿no? El profesor Pedro Salinas es psicólogo clínico y doctor en filosofía, estética y teoría del arte por la Universidad de Chile. Desde el 2006 ha ejercido investigación, docencia y gestión académica en distintas universidades, tanto de Chile como de Argentina. Actualmente es investigador asociado de la Facultad de Salud de la Universidad Central de Chile. En el ámbito de la divulgación científica dirige y edita el portal Psicología del Arte. Sus publicaciones y ámbitos de interés abordan disciplinas como la psicología de la salud, la filosofía, el pensamiento contemporáneo y los estudios sobre la sensibilidad y procesamiento sensorial. Y el compañero, el profesor Rodolfo Barría, es profesor del Departamento de Matemática y Ciencia de Computación de la Universidad de Santiago de Chile. Experto en desarrollo metodológico y en su ejecución. Bueno, además de diseño de intervención, construcción o validación de cuestionarios psicológicos y educacionales, etcétera, ¿no? Formulación de planes, etcétera. Pues os dejo con ellos. Muchísimas gracias, profesores. Muchísimas gracias a ustedes, a todos. Bueno, primero agradecer a la Universidad Francisco Vitoria, a las autoridades aquí presentes, a la vicedecana Vanessa Sainz, a los demás profesores, a la gente que está acá, muchas gracias. Como dijimos en la semana, en el Congreso de Educación Sensible, con el profesor Barría aquí presente, venimos literalmente del fin del mundo. Y eso es un honor para nosotros poder compartir con Manuel, Antonia, con Lorea esta instancia. Ha sido sumamente enriquecedor y espero que lo siga haciendo. Hemos desarrollado en el Congreso de Educación Sensible una presentación bastante larga, demasiado larga, me parece, muy detallada, de un proceso metodológico complejo porque involucra mucha matemática. El profesor Barría es matemático, yo soy psicólogo, hemos tratado de hacer un diálogo interdisciplinar para lograr una investigación. En vista del tiempo tenemos 10 minutos los dos, ¿verdad? Entre los dos, okay. Bueno, trataremos de hacerlo lo más simple y más breve posible. Antes quisiera hacer una pequeña introducción. Cuando hablamos de sensibilidad, una de las cosas que nos ha preocupado es decir qué entendemos por sensibilidad. ¿Y cómo podemos estudiar la sensibilidad? Creo que con la sensibilidad pasa algo parecido a lo que Kant hablaba un poco con las categorías del tiempo y el espacio. Todos vivimos en un tiempo y en un espacio, pero al momento que tenemos que definirlo, es complejo. Es cómo definimos el tiempo, cómo definimos el espacio. Vivimos insertos en un tiempo y un espacio, pero no es fácil la definición de eso. Creo que con la sensibilidad pasa algo similar. Sabemos que todos somos sensibles y todos gozamos de sensibilidad. Hemos estado en un viaje muy enriquecedor junto con mi hija y con la madre de mi hija, como familia, por Europa. Y hemos estado, por ejemplo, en las ruinas romanas, en el Museo Arqueológico de Roma, y uno ve eso y no puede dejar de conmoverse ante la belleza, aunque vea ruinas, ante la belleza que tiene enfrente. Y también entender que todo eso fue hecho de alguna manera por la sensibilidad de un humano que construyó algo con algún objetivo quizás trascendente o el objetivo que haya querido tener. Pero es difícil entender nuestro mundo alrededor porque la sensibilidad está presente en todos lados, en todo cuanto tenemos. De hecho, quizás esa sensibilidad es lo que nos hace ser más humanos y las que nos configura como más humanos. Entonces, todo lo que hemos tratado de desarrollar, y agradecemos mucho, por supuesto, también a Manuela y a Antonio por el trabajo pionero que han desarrollado en España. Agradecemos mucho por dar un espacio para poder trabajar la sensibilidad y hacernos parte, invitarnos a esto. Y yo creo que ese ha sido nuestro desafío desde Chile, digamos con las mismas dificultades metodológicas, con las mismas dificultades teóricas, pero en general compartiendo un espíritu similar en relación con el interés por la sensibilidad.
Eso es como introducción, ya me queda un minuto, que creo que ya, que terrible. Bueno, esto es difícil de poder sintetizar, es un problema. No se preocupe, profesor, 5 minutitos más. No nos van a echar. No me queda el profesor. Voy a saltarme eso porque creo que ya no va. Bueno, hemos tratado nosotros de adaptar y validar una escala que es una escala relativamente reciente, con una escala del 2022, que la hace un equipo de Países Bajos. Es una escala que, a diferencia de la escala, o sea, no a diferencia, sino que más bien aporta otros elementos de análisis en relación con los estudios que se hicieron inicialmente con la escala de Elaine Aron y su esposo. Obviamente dentro de las etapas de diseño, voy a saltarme eso, creo que no, la parte metodológica. Voy a ir directo a lo que creo que tenemos que ir. Bueno, creo que esto es lo que puede aportar más para el estudio de la sensibilidad. Nosotros en la escala descubrimos, validamos más bien, escalas que ya estaban presentes en el estudio de Gucht y equipo. Es una escala que tiene 60 ítems, está configurada en escalas Likert. Pero, ¿qué es lo importante? Que es una escala que considera factores o dimensiones tanto positivas como también, entre comillas, negativas de la sensibilidad. Tenemos, por ejemplo, una sensibilidad sensorial a estímulos sutiles internos y externos como una cualidad de las personas altamente sensibles, efectivamente, de poder capturar o captar los estímulos, la sensopercepción más agudizada, digamos, a nivel del sistema nervioso central, como muy bien explicaron la doctora Lorea y la doctora Nuria, ¿no? También hay un elemento de reactividad emocional y fisiológica que tiene podríamos decir, una carga negativa a veces por las consecuencias que puede tener esa reactividad emocional y fisiológica, en términos de que los estudios dan cuenta quizás de que hay al niveles un poco más incrementados en estrés o ansiedad en las personas altamente sensibles. Como les digo, todo esto está en fase de estudio, creo que no hay cosas totalmente concluyentes, pero en eso estamos. El malestar sensorial, que es lo que describía la doctora Lorea y la doctora Nuria en relación a cómo afectan los estímulos sensoriales a las personas altamente sensibles, considerando toda la gama, todo el espectro sensorial, sonido, gustativo, tacto, etcétera, etcétera. Comodidad sensorial, que es un factor interesante porque efectivamente, si bien las personas altamente sensibles se ven afectadas por ciertos estímulos sensoriales, de la misma forma también pueden obtener un goce que está muy vinculado con la sensibilidad estética, con los aspectos creativos, con el goce y el disfrute por el arte, por ejemplo, a propósito de la experiencia que yo les contaba que hemos tenido con nuestra familia en distintas partes de Europa, y ver arte por todas partes, y uno se conmueve, ¿no? O sea, es imposible no conmoverse ante muchas cosas. Entonces también tiene esos elementos que están como factores positivos, que esta comodidad sensorial, como hay gustos, texturas, ambientes, colores que nos provocan efectivamente como la oposición a este malestar sensorial, ¿cierto? Lo disfrutamos, lo gozamos, nos producen calma, relajación, y también eso es factible de ser medido. También hay un atributo que tiene que ver con la sensibilidad socioafectiva, es decir, que las personas altamente sensibles muestran o tienen una disposición quizás de mayor empatía o cercanía, o de poder captar ciertos aspectos en el otro de una manera diferencial. Quizás es por lo que Jung hablaba de que el intuitivo introvertido, que es otro de los rasgos con los que se ha asociado la sensibilidad, tiene esta capacidad de percibir algunos estímulos sutiles, ¿no? Y finalmente el tema de lo que les contaba, la sexto factor, que es la sensibilidad estética, que es todo el goce vinculado a lo artístico y a lo estético. Y creo que esos puntos marcan sobre todo la sensibilidad estética. Es un aspecto que merece ser estudiado en mayor profundidad. Entiendo que ya Antonio y Manuela ya lo están haciendo. Ok. Ya lo están haciendo. ¿Y por qué? Porque he escuchado a dos ponentes aquí referirse a cómo gestionamos emociones. ¿Cómo lo hacemos con la alta sensibilidad para gestionar emociones? Cuando estábamos estudiando esto con el profesor Barría, no me podía dejar de recordar de la biografía de Jung, ¿cierto? La de Carl Jung, el psiquiatra suizo, cuando a lo mejor la historia no la tienen por qué conocer, pero él se separa de Freud. Dice textualmente: no me hubiera separado de Freud si no hubiera sido por hechos que me demostraran lo contrario. Se separa de Freud y tiene una experiencia como de sentirse falto de padre, dice Jung.
cae en un estado, en una depresión, en una especie de psicosis latente muy grande, que la comenta muy abiertamente en su biografía, y dice en una parte, bueno, me esforcé en ese minuto por tratar de hacer conscientes las emociones que encontraba detrás de esto que estaba viviendo. ¿Qué es lo que hizo? La transformó en imágenes. Todo el libro rojo de Jung finalmente es una proyección de lo inconsciente que trata de buscar cuáles son las imágenes que hay detrás de las emociones. Y de alguna manera ese fue el camino que encontró Jung como su vía regia hacia el inconsciente profundo, pero al mismo tiempo una vía para la integración del sí mismo. Creo que la sensibilidad estética, la vinculación con la educación artística, con el cómo gestionamos emociones a través de lo sensible, es un camino muy prometedor para los estudios de la sensibilidad. Eso les voy a... Hasta aquí, profesor Barría, todo suyo ahora con la parte metodológica de los estudios que realizamos. Me toca la parte menos entretenida. Realmente ha sido un desafío, conversando con Pedro, cómo enfrentar el desafío de cómo enfrentar a partir de los datos, que a veces se ocupa la palabra que los datos dicen algo, pero en realidad los datos no dicen nada. Si no hay una teoría fuerte a la base de los datos que permitan contextualizarlo y desde allí generar un significado. Los significados son propios de quien lee, no son propios del objeto mismo, como en este caso serían los datos. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto cuando la persona responde un cuestionario? ¿Cómo podemos inferir sobre el constructo en sí mismo, sobre los procesos que están en el interior? ¿Cómo la matemática puede abordar este tema? Bueno, tenemos a la mano, después de revisar el material adecuado, tenemos a la mano un concepto que se llaman ecuaciones estructurales. Las ecuaciones estructurales, tampoco voy a entrar en detalle, más que en los conceptos, tienen mucho desarrollo y hay una componente de ella que trabaja sobre supuestos comportamientos continuos con expresiones de carácter ordinal. Es decir, por ejemplo, un fenómeno continuo claramente es la estatura. Pero de pronto alguien simplemente dice este es alto, este es bajo, este es pequeño. En vez de medir la continuidad, da una cuenta cualitativa de carácter ordinal de aquello. Entonces, la idea de la teoría del rasgo latente es justamente esa. Hay una suposición de un comportamiento continuo del cual nosotros solo podemos observar componentes cualitativas que se pueden organizar en un determinado orden. Hay un desarrollo de la teoría bastante interesante, está implementado en software, y la verdad que mi intención no es hablar de la teoría porque son conceptos matemáticos que están fuera del alcance de muchos, incluso mío, de algunos de ellos, y lo que he buscado acá es una manera más directa, más operacional de poder incorporar el concepto. Tenemos allí un grupo de ítems denunciados, que es una de las componentes del ítem, denunciados de uno de los factores, que es del factor de sensibilidad estética. El ítem 12, el 22, el 28, etcétera, que son los números que tienen dentro del cuestionario. Estos ítems no fueron colocados de manera ordenada dentro del cuestionario, sino que fueron aleatorizadas su posición. Todo este grupo de ítems, de acuerdo al cuestionario original, corresponden a sensibilidad estética. Fueron transformados del idioma natural al español, con todos los requerimientos asociados a ese proceso. Ahí ustedes los pueden ver, lo que dicen. La pregunta está si estos 12 ítems o 13 ítems que aparecen allí realmente son ítems que dan cuenta de aquello. ¿Habrá realmente sobre ello un factor que sea común a todos estos ítems? ¿Un único factor que sea común? Y si tengo 9 factores, ¿será que los distintos ítems se agrupen de manera diferente en esos nuevos? ¿O que queda todo revuelto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tenemos ahí el método de ecuaciones estructurales, una de las componentes, que es el modelo de medición. Aquí estamos viendo el software. Entonces, en el costado allá tenemos todos los ítems hacia abajo. Y de acuerdo con la definición que da el planteamiento original del instrumento, fuimos colocando los ítems en las distintas dimensiones, según lo planteado originalmente por el instrumento. Ahí estarían todas las dimensiones. Continuamos. Indicamos allí, claro, el mismo sistema, esto ya tiene una programación especial, está indicando cómo se define cada uno de los ítems. Entonces tenemos el primero, que es justamente sensibilidad estética, en donde participan un grupo de ítems en particular que van a ser estudiados como tal.
Continuamos. Se selecciona la estadística adecuada. Yo diría que el elemento más central, más allá de si sabemos matrices o si sabemos elementos matemáticos, lo más relevante es entender si sirven o para qué sirven, digamos, el sentido útil de aquello. Ya estarán los matemáticos que se preocupan de demostrar aquello. A nosotros nos interesa saber cuál es la utilidad real y ajustada a los supuestos del modelo. No podemos salirnos de aquí. Y aquí hay un elemento importante. Cuando uno calcula, por ejemplo, quiere tener un índice acerca de cuál es el ingreso, generalmente dice el promedio. Vamos a calcular el índice, el promedio de ingresos, como un indicador del grupo. Pero resulta ser que el promedio no nos sirve para eso, debido a que tiene un comportamiento asimétrico. O sea, hay muchos que ganan poco y pocos que ganan mucho. En todas partes del mundo, o sea, esta situación. Y estos valores más extremos arriba tienden a desplazar el promedio hacia una posición que no representa. O sea, el índice se sesga, no porque calcule el promedio debemos creerle, ahí está mal aplicada la estadística. Entonces, en ese punto, esta es una de las partes más difíciles del análisis. ¿Cuál es aquella estadística que no se sesga frente a la característica de ítems que son de carácter ordinal, que son cualitativos? O sea, el menor sesgo posible. Y ahí mostramos un grupo, hay muchos más, y cada uno de ellos tiene su tremenda teoría. Y encontramos dos métodos que son, hoy día estamos aportando a uno, que es el que está marcado allí, que es el que se utiliza para hacer todos los cálculos multivariados. ¿Pasamos, profesor? Y ahí tenemos un resultado, ¿sí? Ahí están cada uno de los ítems, el ítem 28, el ítem 12, y lo que me está entregando es la importancia que tiene en el borde de la última columna, es la importancia que tiene ese ítem dentro del grupo donde fue colocado. El mínimo valor que se exige como criterio útil, digamos, dentro de la investigación es 0,4. Y ustedes pueden darse cuenta que hay 0,6, 0,7, 0,6, 0,4. O sea, los ítems tienen, eso se llama carga del ítem, la importancia del ítem que tiene dentro de ese factor. Y encontramos que todos los ítems que fueron propuestos originalmente en el cuestionario original, todos cargan de manera muy importante en cada uno de los factores teóricos, ¿sí? Finalmente, lo que queremos hacer es, si el ajuste de los datos, los datos realmente se ajustan al modelo teórico planteado. Y estos son índices que dan cuenta del grado de ajuste o desajuste. En este caso es el grado de ajuste. Aquí lo real hay RMCA, ¿sí? Que indica el error, que indica el grado de desajuste que tienen los datos respecto a la teoría. Lo ideal sería 0. Pero o sea que los datos coinciden plenamente con la teoría. Sí, allí en el RMCA debería ser 0. Pero eso es imposible que sea 0. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Son dos espacios inconmensurables, ¿no? No tienen nada en común. Entonces se dieron cuenta que no era necesario un 0 y dieron un rango los científicos. El mismo constructor de la teoría dice que lo ideal es que sea 0,05 o menos de 0,05. Pero eso es lo ideal, ¿sí? Y da un rango, un tope máximo de 0,08. Bueno, cuesta mucho obtener ese índice y a nosotros nos dio 0,07 para llegar hasta allí. Y eso indica que el error, el grado de desajuste es mínimo entre lo que dice la teoría y los datos obtenidos, ¿sí? Entendiendo de que el proceso es muy complejo de lo que hay abajo. Y el indicador que está a continuación podría ser como un coeficiente de determinación multivariado, yo digo entre comillas, para darle un concepto que indica la variabilidad se encuentra explicada por todos los factores, toda esa masa de datos que nosotros, y las diferencias que se producen se encuentran explicados por los 6 factores, y me dice que sí. ¿Cuánto nos dio? Y ya está. Sí, en un 96,8%. O sea, solo queda un 3% que no es explicado. Son valores realmente muy altos. Y es una consecuencia no de nosotros, sino que una consecuencia del instrumento original. Es un instrumento valiosísimo y nosotros lo escribimos porque queremos comunicarle a la comunidad de cómo este trabajo hecho por estos autores de los Países Bajos lograron dar en el clavo en varias dimensiones. Nosotros tenemos algunos comportamientos críticos, algunos pensamientos críticos al respecto, pensamos que se pueden organizar de otra manera, pero ese es cuento que viene en el camino. Gracias. Quisiera cerrar, bueno, además del agradecimiento para todos, es que hemos hecho un estudio complejo, matemáticamente complejo, gracias a las habilidades que tiene mi compañero y quien fue mi profesor de aula también mucho tiempo atrás.
somos como un monstruo de dos cabezas, ¿no? Por aquí hay una mente psicológica, hay una mente humanista, filosófica, y por acá hay un matemático, pero que también tiene sensibilidad con el ámbito humanista. Cuando estuvimos en Roma nos damos cuenta que en el fondo todo lo que tenemos ahí, el mármol, la piedra caliza, todo eso es pura materia. Yo creo que el profesor comparte conmigo el hecho de que esto de la matemática, al igual que la materia, sin espíritu, no es nada. Si no llenamos estos números y lo que estos números significan de algo que realmente espiritualice el intelecto o que espiritualice los sentidos, como era la idea que tenían los antiguos, ¿no? Respecto a cómo trabajar con el arte, esto no tiene ningún sentido. Creemos firmemente como equipo de trabajo de que la sensibilidad tiene mucho que aportar hoy al mundo, en un momento complejo, en un mundo, como Nietzsche decía, en un momento de un mundo sin Dios. Nietzsche lo decía no con ningún regocijo, lo decía como un problema. Hemos matado a Dios, ¿qué haremos ahora nosotros, los asesinos de entre los asesinos? ¿Quién limpiará la sangre de nuestras manos? Decía. No estaba regocijado con la muerte de Dios. En este momento de un mundo sin Dios, con todos los problemas que enfrentamos, que creemos que aunque nosotros venimos de muy lejos, son muy comunes a los que se pueden vivir acá en Europa, la sensibilidad tiene mucho que aportar. Y en esto creo que, de nuevo, no puedo... me quedo corto en elogios para el trabajo que han hecho todo el equipo de Paz España. Creo que es valiosísimo y como creo que están marcando un camino no solamente en España, sino que creo que también a nivel mundial. Y creo que eso creo que es bueno y necesario que lo diga Antonio, porque llevan 10 años haciendo esto, me parece, ¿no? Como 10 años. Sí, entre manuales. Y creo que de verdad en España y Paz España está marcando un camino en este sentido y nosotros nos sentimos muy felices de ser parte de ello, de alguna manera. Muchas gracias a todos.